Anatomía de cabeza y cuello. Hola, durante este video abarcaremos generalidades del cráneo, huesos, músculos, tráquea, vascularización y neuroanatomía, comenzando con las generalidades del cráneo. El cuero cabelludo consta de 5 capas de tejido: piel, tejido conectivo subcutáneo, una capa aponeurótica muscular, una capa de tejido conectivo laxo y el pericráneo. La piel del cuero cabelludo contiene glándulas sudoríparas y sebáceas, y por lo general muchos folículos pilosos. El tejido entre la piel y las capas aponeuróticas está compuesto de tejido conectivo colagenoso denso y contiene las arterias, venas y nervios que riegan, drenan e inervan el cuero cabelludo. El sistema musculoaponeurótico superficial del cuero cabelludo consta del músculo occipito frontal y su fase de revestimiento. La fase está especializada para formar una aponeurosis epicraneal tendinosa conocida como la galea aponeurótica. La aponeurosis epicraneal continúa hacia las sienes, recubre los músculos auriculares y termina al fijarse a la apófisis mastoides y el arco cigomático. Una capa tipo esponja de tejido conectivo laxo forma un compartimento subaponeurótico que permite el movimiento libre de las 3 capas superiores del cuero cabelludo en todo el pericráneo. El pericráneo es el periósteo sobre la superficie externa del cráneo donde el tejido fibroso se une a las suturas. El cerebro está rodeado y protegido por 3 capas de tejido conectivo llamadas meninges. Las meninges desde la superficial hasta la profunda son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Empezando por la dura madre, está compuesta de las siguientes 2 capas. La capa perióstica, que la capa perióstica de la dura madre es el periósteo que reviste la superficie interna del cráneo y como tal está íntimamente fijo a los huesos y las suturas craneales. Mientras que la capa meningia es la dura madre propia y está compuesta de tejido conectivo colagenoso denso, que es continuo con la dura madre de la médula espinal. La dura madre envuelve los nervios craneales como un manguito, que después se fusiona con el epineuro de los nervios fuera del cráneo. La segunda capa es la aracnoides, que es una capa delgada y transparente que rodea el cerebro y la médula espinal. Está conectada a la pía madre mediante filamentos tipo red. Tenemos la tercera y última capa, que es la pía madre. Es la más interna y delicada de las meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. Forma una vaina alrededor de vasos sanguíneos en su trayectoria hacia las fisuras y los surcos y penetra en el cerebro. La pía madre se une a las células ependimarias que revisten los ventrículos del cerebro para formar plexos coroideos que producen líquido cefalorraquídeo. Los senos paranasales son cavidades óseas, las cuales están llenas de aire y se localizan alrededor de la cavidad nasal. Tienen como funciones principales la circulación del aire que entra y sale del sistema respiratorio, reducen el peso del cráneo y aumentan la superficie respiratoria, además de humedecer y calentar el aire inspirado. Estos tienen grandes variaciones morfológicas dependiendo de la persona y se dividen en 4 senos principales. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, aquí se observa el seno esfenoidal, el seno etmoidal, los senos frontales y por último el seno maxilar. Los senos etmoidales se identifican como invaginaciones de la mucosa de los meatos nasales medio y superior del hueso etmoides. En este se forman de 3 a 18 celdillas en cada lado de la línea media, están divididas y estas al juntarse forman o dan lugar a los senos principales, los cuales abarcan a los meatos nasales anterior, medio y posterior. Aquí tenemos una imagen del hueso etmoides, aquí se observan las celdillas y los senos principales. Esta es una vista anterior y las posteriores, que son estas que se observan aquí, son aquellas que están en capas horizontales y son de 2 a 3 celdillas por capa. Y las celdillas anteriores del seno etmoidal se encargan de drenar al meato nasal medio y las posteriores al meato nasal superior. El seno maxilar. Este seno se extiende hacia atrás, dirigido al área maxilar que limita la fisura pterigomaxilar, hacia abajo, cerca de la raíz de los premolares, como aquí se puede observar. Además, la pared medial de este seno también es la pared lateral de la cavidad nasal y es importante mencionar que el techo de este seno forma una parte importante de la órbita ocular. Igualmente existen orificios accesorios en el seno maxilar, los cuales se localizan en el infundíbulo etmoidal o también conocida como la región membranosa de la pared medial del seno, que sería todo esto que se observa por aquí. Y referente a su drenaje, el drenaje del seno maxilar es dirigido hacia el meato medio, que está ubicado entre los cornetes medio e inferior, es decir, estos dos. El seno frontal es una estructura pareada que se encuentra en la parte superior del rostro, en los arcos superciliares y en la raíz nasal. Este se extiende hacia arriba por detrás de la frente y hacia atrás por el techo de la órbita y el suelo de la fosa craneal anterior. Y si lo vemos desde un corte transversal,
podemos ver que tiene una forma de pirámide y aquí se alcanza a ver la división que la línea media causa. Y en la parte del drenaje, los senos frontales drenan al infundíbulo etmoidal a través del conducto nasofrontal y por los ganglios submandibulares. Los senos esfenoidales se encuentran en el cuerpo del esfenoides y se extienden hacia sus alas. En esta imagen podemos apreciar el seno esfenoidal derecho visto desde la parte superior del cráneo, pero si lo queremos ver desde la línea media, podemos seguir observando al seno esfenoidal derecho. Y hablando del drenaje, el seno esfenoidal drena por un orificio simple en el receso esfenoidmoidal, el cual tiene de 2 a 3 milímetros de diámetro y suele ser redondo, al meato superior en la pared anterior del esfenoides. Y cuello. Tras haber comprendido las capas del cráneo, pasaremos a estudiar el cráneo como tal, cuya función es proteger el encéfalo. Este está formado por la unión de 22 huesos, la mayoría conectados por suturas. Se divide en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo, siendo el neurocráneo la caja ósea del encéfalo. Cuenta con la formación de 8 huesos, que son 4 impares centrados en la línea media, frontal, esfenoides, occipital y etmoides, aunque este contribuye en su mayoría al viscerocráneo, y 2 huesos pares bilaterales, el temporal y parietal. La otra porción del cráneo, el viscerocráneo, se le considera el esqueleto facial y consta de 15 huesos irregulares, 3 impares, mandibular, vomer, etmoides y 6 pares bilaterales, maxilar, cornete nasal inferior, cigomático, palatino, lagrimal y nasal. Estamos describiendo a los huesos del cráneo, comenzando con aquellos que forman la bóveda craneal. El hueso frontal. Este es un hueso grande y plano que cuenta con 3 porciones. La primera, la escamosa, es la más grande, forma la frente y contiene los senos frontales. La orbitaria forma el techo de la órbita y cuenta con la espina troclear. En esta misma se encuentran 2 orificios, el foramen etmoidal anterior y el posterior. En el límite angular entre la porción escamosa y orbitaria se encuentra el borde supraorbitario, donde se observa el foramen del mismo nombre. Encima del reborde orbitario se encuentran unas elevaciones denominadas arcos superciliares, entre ellos está la glabela. Lateralmente emite la apófisis cigomática que forma el reborde lateral superior de la órbita al unirse con el cigomático. En su porción nasal se encuentra la unión inferiormente con los huesos nasales, su inserción es conocida como nación, se usa como punto craniométrico. De igual forma encontraremos la espina nasal. Asimismo, se articula con los huesos lagrimales, etmoides y esfenoides. Además, se une a los huesos parietales formando la sutura coronal. Hueso parietal. Esta es la parte más voluminosa del cráneo formando las paredes superiores y laterales. Son huesos pareados con forma de cuadrilátero unidos por la sutura sagital. Tiene 4 bordes, su borde sagital que es el más largo y articula con su pareja. El borde escamoso ubicado inferiormente que articula con el esfenoides y el temporal. El borde frontal que se une al frontal formando la sutura coronal. Y el borde occipital que se articula con el hueso occipital y forma la sutura lamboidea. También cuenta con 4 ángulos. El ángulo frontal formando por la intersección de los bordes sagital y frontal. En este se encuentra el bregma, un punto craniométrico. El siguiente ángulo es el esfenoidal, ubicado en el epitelio, que es el punto de unión del hueso parietal, el temporal, el esfenoides y el frontal. El ángulo occipital, ubicado en el lambdal, que es el punto de unión de las suturas sagitales y la lamboidea. Por último, tenemos el ángulo mastoideo, formado por las intersecciones de los bordes occipital y escamoso, donde se encuentra el asterión, el punto de unión entre el hueso parietal, occipital y el temporal. Cuenta con 2 caras, su cara externa es lisa y se encuentran las líneas temporales superiores e inferiores. Junto al borde sagital encontramos el foramen parietal. Su cara interna es irregular y contiene varios surcos. El surco delgado y muy ramificado es para la arteria meningia media. El siguiente surco más amplio es para el seno sagital superior y se logra ver una pequeña porción del surco del seno sigmoideo. Hueso occipital. Este es un hueso plano impar que forma la parte posterior de la cabeza y se encarga de albergar el cerebelo, por lo que es sumamente grueso. Se divide en diferentes porciones. La porción basilar se localiza anterior al foramen magno y se articula con el hueso esfenoides formando el clivus. Las porciones condileas están al lado del foramen magno. Constan de 2 prominencias conocidas como cóndilos occipitales que se articulan con el atlas, formando la articulación atlante-occipital. Posterior a estos tenemos los conductos condileos y el conducto hipogloso. La porción escamosa es la más grande. En su cara externa se observa la cresta occipital externa, a partir de la cual se proyectan las líneas nucales superiores e inferiores. La proyección más prominente de la cresta occipital externa es el líneon, otro punto craniométrico. En su cara interna se encuentran diversos surcos, el surco del seno sagital superior, del seno transverso y del seno sigmoideo. También cuenta con una cresta occipital interna y una depresión para acomodar el lóbulo occipital conocido como fosa cerebral. El occipital también se articula con el hueso temporal. Ahora hablaremos de los huesos de la base del cráneo. El hueso temporal. Es un hueso par irregular. Este hueso está formado por la porción escamosa, que forma parte de la fosa temporal y se articula con el hueso parietal. En su cara externa se observa el meato acústico externo que conduce a la membrana timpánica. Desde la porción escamosa, en la parte inferior, sale el proceso cigomático, el cual se articula con el cigomático. Por debajo se encuentra la fosa mandibular, la zona donde se articula la cabeza de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular. La porción mastoidea es la parte más posterior donde se destaca el proceso mastoides. Este se encuentra llena de celdillas. En la cara interna del proceso mastoideo se puede observar el surco del segno sigmoideo. En esta porción, además, en su cara externa se destaca el foramen mastoideo. La porción petrosa que se encuentra entre sus esfenoides y el occipital forma el techo del oído medio. Por último, la porción timpánica es una placa curva que forma la pared del conducto auditivo externo. En esta porción se encuentra el proceso esteloides, una proyección estrecha y puntiaguda que mide 2.5 centímetros. Hueso esfenoides. Este forma la porción media de la base del cráneo. Es un hueso impar e irregular con forma de murciélago. Lo forman 4 partes principales. El cuerpo, que contribuye a la formación de la cavidad nasal, forma la parte posterior de la órbita y superiormente se encuentra la silla turca.
También se encuentran los senos esfenoidales. Se articula con el occipital a través del clivus. Las alas menores se proyectan superolateralmente y forman el conducto óptico. Las alas mayores surgen posterolateralmente, la cual tiene 3 caras, orbitarias, temporales e infratemporales. Además, contiene varios orificios superiormente: foramen redondo mayor, foramen oval, foramen espinoso, y se puede apreciar el surco del canal carotidio. Entre las alas mayores y menores se encuentra la fisura orbitaria superior, y con el maxilar la forma la fisura orbitaria inferior. La última parte son los procesos pterigoideos, que constan de las láminas lateral y medial y que se extienden inferiormente. Estos contienen el conducto pterigoideo. Ahora pasaremos a los huesos del viscerocráneo, empezando con el etmoides, un hueso irregular y poroso que forma la parte anterior del piso del cráneo. Cuenta con 4 componentes principales: los laberintos etmoidales, que se encuentran en los extremos laterales y contienen los senos etmoidales, y también forman los cornetes nasales superior y medio. La lámina cribosa, que conforma el techo de la cavidad nasal y contiene numerosas aperturas por donde transcurren las fibras del nervio olfatorio. La lámina orbitaria forma el piso de la órbita, y la lámina perpendicular es una lámina delgada que inferiormente se une al cartílago de la nariz formando el tabique nasal. Superiormente se proyecta una prominencia ósea, la crista galli, que es el punto de inserción para la hoz del cerebro. Debido a su posición se conecta con 13 huesos: el frontal, esfenoides, palatinos, maxilares, nasales, lagrimales, cornete nasal inferior y vómer. Hueso maxilar, un hueso par, grande y plano, que es la piedra clave de la cara. Consta de 5 partes, un cuerpo y 4 procesos. Encuentra unido a su homólogo por la sutura intermaxilar. El cuerpo es de forma piramidal y es la parte más voluminosa. Contribuye al piso de la órbita, la pared lateral de la cavidad nasal, contiene el seno maxilar y el proceso alveolar, que se encuentra inferiormente y conforma el arco dental que aloja los dientes superiores. El proceso frontal contiene la cresta lagrimal y junto al unguis forma el surco lagrimal. El proceso cigomático emerge lateralmente y se articula con el hueso del mismo nombre. Y por último, el proceso palatino, una extensión horizontal, forma el techo de la boca y el piso de la nariz, que junto con el hueso palatino forma el paladar duro. Superiormente también articula con el frontal, posteriormente con el sfenoides, etmoides y medialmente con el vómer y la concha nasal inferior. Hueso mandibular es un hueso grande, largo y muy fuerte. Forma la única parte articular movible de la cara. Consta de un cuerpo y rama que se unen en el ángulo. El cuerpo tiene una porción alveolar que sostiene los dientes inferiores. En su cara externa observamos la línea oblicua, el foramen mentoniano, y en su cara interna la línea miloioidea, fosa digástrica, las fosas sublinguales y submandibulares y las espinas mentonianas. La rama, en su extremo superior, cuenta con el proceso coronoides y el condilar, que contiene una cabeza articular para formar la articulación. En la rama apreciamos el foramen mandibular y el surco miloioideo. Huesos nasales, 2 huesos pequeños que forman desde el 15 al 20% del puente nasal, formado por 2 caras y 4 bordes. Se articula con el maxilar, con el frontal, el etmoides y con el cartílago nasal del tabique. Concha nasal inferior, un hueso en la pared lateral de la cavidad nasal, largo y ancho. Arcomer, un hueso impar ubicado en el centro de la cavidad nasal, dividiéndola en el lado izquierdo y derecho. Su función es conformar el tabique nasal junto al etmoides y al cartílago nasal. El hueso presenta una forma de Y con 2 alas y una lámina perpendicular. También posee 4 bordes: anterior, posterior, superior e inferior, siendo el superior el más grueso, donde salen las alas, que se articula con el esfenoides, el inferior con los maxilares y palatinos, el anterior con el etmoides y el cartílago septal. Hueso lagrimal, es un hueso muy pequeño y delgado que soporta el aparato lagrimal. Su cara lateral forma la pared media de la órbita y cuenta con la cresta lagrimal posterior. La medial contribuye a la formación de la cavidad nasal y se articula con el etmoides. Superiormente se articula con el frontal e inferiormente con el cornete nasal inferior. Hueso cigomático, conocido por formar el pómulo y parte de la órbita. Este tiene 3 caras: su cara lateral, que cuenta con un foramen cigomático facial, la cara temporal, que se articula con el maxilar y tiene el foramen cigomático temporal, y la cara orbitaria presenta el foramen cigomático orbitario. Además, cuenta con 3 procesos: el proceso temporal, que forma el arco cigomático, el proceso frontal, que se articula con el hueso del mismo nombre, formando el límite lateral de la órbita y también con el esfenoides, y por último, el proceso maxilar, que se articula con el maxilar. Y para terminar tenemos el hueso palatino, un hueso pareado que está compuesto por 2 láminas formando una L. La primera lámina es la horizontal, se articula con su pareja, contiene el foramen palatino y se junta con el maxilar formando el paladar duro. La segunda lámina, la perpendicular, se articula con el cornete nasal inferior formando parte de la cavidad nasal. Superiormente articula con el esfenoides y contiene el surco palatino. Tras haber acabado los huesos del cráneo, pasaremos a mencionar el hueso ioides. Este hueso impar no se articula con ningún otro hueso, sino que es sujetado por varios músculos y ligamentos que le dan soporte. Es un hueso en forma de U conformado por un cuerpo y 2 astas, una mayor y otra menor. Las astas mayores se extienden de la extremidad lateral del cuerpo y terminan en tubérculos. En la unión entre el cuerpo y las astas mayores salen las astas menores. Proseguiremos con los músculos de la cabeza. El vientre frontal del músculo occipito frontal tiene su origen en la gálea aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Su inserción es en la piel de las cejas y raíz de la nariz, y su acción es elevar las cejas y arrugar la frente. El vientre occipital del músculo occipito frontal tiene su origen en la línea nucal superior del hueso occipital. Su inserción es en la gálea aponeurótica y su acción es tirar hacia atrás el cuero cabelludo. El músculo temporoparietal tiene su origen en la fase temporal sobre la oreja. Su inserción es en la gálea aponeurótica y su acción es tirar del cuero cabelludo.
La porción labial del músculo orbicular de la boca tiene su origen en los modiolos de los ángulos de la boca. Su inserción es en la piel y fascia de los labios y su acción es comprimir y protuir los labios. La porción marginal del músculo orbicular de la boca tiene su origen en los modiolos de los ángulos de la boca. Su inserción es en la línea bermellón, mandíbula y maxilares. Su acción es comprimir y protuir los labios. El músculo buccinador tiene su origen en las apófisis alveolares del maxilar y mandíbula y en el rafe pterigomandibular. Su inserción es en el ángulo de la boca y su acción es comprimir la mejilla. El músculo risorio tiene su origen en la fascia parotidia. Su inserción es en el modiolo, en la piel suprayacente del ángulo de la boca, y su acción es tirar del ángulo de la boca lateralmente. El músculo cigomático mayor tiene su origen en el hueso cigomático. Su inserción es en el ángulo de la boca y su acción es elevar el ángulo de la boca. El músculo cigomático menor tiene su origen en la cara lateral del hueso cigomático. Su inserción es en el ángulo de la boca y su acción es elevar el labio superior. El músculo elevador del labio superior tiene su origen en el borde infraorbitario, su inserción es en el tejido subcutáneo del labio superior y su acción es elevar y vertir el labio superior. La porción lateral del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz tiene su origen en la apófisis frontal del maxilar, su inserción es en el labio superior, su acción es elevar y vertir el labio superior. La porción medial del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz tiene su origen en la apófisis frontal del maxilar, su inserción es en el cartílago alar mayor de la nariz y su acción es dilatar los orificios nasales. El músculo elevador del ángulo de la boca tiene su origen en la fosa canina del maxilar, su inserción es en el ángulo de la boca y su acción es elevar el ángulo de la boca. El músculo depresor del ángulo de la boca tiene su origen en el tubérculo mentoniano, en la línea oblicua de la mandíbula, su inserción es en el ángulo de la boca y su acción es descender el ángulo de la boca. El músculo depresor del labio inferior tiene su origen en la línea oblicua de la mandíbula, su inserción es en la porción medial del labio inferior y su acción es descender el labio inferior. El músculo mentoniano tiene su origen en la fosa incisiva de la mandíbula, su inserción es en el tejido subcutáneo del mentón y su acción es elevar y protuir el labio inferior. La porción palpebral del músculo orbicular del ojo tiene su origen en el ligamento palpebral medial, su inserción es en el rafe palpebral lateral y su acción es cerrar los párpados. La porción orbitaria del músculo orbicular del ojo tiene su origen en la porción nasal del hueso frontal, en la apófisis frontal del maxilar y en el ligamento palpebral medial. Su inserción son en los músculos adyacentes y su acción es cerrar el párpado. El músculo depresor superciliar tiene su origen en la apófisis frontal del maxilar, su inserción es en la piel de la ceja y su acción es descender las cejas. El músculo corrugador superciliar tiene su origen en la porción medial del arco superciliar, su inserción es en la piel de la ceja y su acción es tirar de las cejas inferomedialmente. La porción transversa del músculo nasal tiene su origen en la área del maxilar superolateral a la fosa incisiva. Su inserción es en la aponeurosis que cruza el puente de la nariz y su acción es comprimir los orificios nasales. La porción alar del músculo nasal tiene su origen en la área del maxilar por encima de los dientes incisivo lateral y canino. Su inserción es en la piel sobre el pilar lateral del cartílago alar mayor y su acción es dilatar los orificios nasales. El músculo prócer tiene su origen en la fase que cubre el hueso nasal en el cartílago nasal lateral. Su inserción es en la piel de la frente. Su acción es descender el ángulo medial de la ceja y arrugar la piel que cubre el puente de la nariz. El músculo depresor del tabique nasal tiene su origen en la fosa incisiva del maxilar, su inserción es en el ala y tabique de la nariz y su acción es tirar del tabique nasal hacia abajo y estrechar los orificios nasales. El músculo auricular anterior tiene su origen en la fascia temporal, su inserción en la espina del hélix y su acción es elevar y tirar de la oreja hacia adelante. El músculo auricular superior tiene su origen en la galea aponeurótica, su inserción en la superficie craneal de la oreja y su acción es elevar y retraer la oreja. El músculo auricular posterior tiene su origen en la apófisis mastoide, su inserción en la cara craneal inferior de la oreja y su acción es elevar y retraer la oreja. El músculo temporal tiene su origen en la fosa temporal y en la fascia temporal, su inserción es en la apófisis coronoides y rama de la mandíbula y su acción es elevar y retraer la mandíbula. El músculo macetero tiene su origen en la cara inferior del arco cigomático, su inserción es en la cara lateral de la apófisis coronoides y rama de la mandíbula, y su acción es elevar la mandíbula y ayudar a la protusión de la mandíbula. La cabeza superior del músculo pterigoideo lateral tiene su origen en la cara infratemporal y cresta infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides. Su inserción es en el cuello de la mandíbula y su acción es lateralizar y protuir la mandíbula. La cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral tiene su origen en la cara infratemporal y cresta infratemporal del ala mayor del hueso del esfenoides. Su inserción es en el cuello de la mandíbula y su acción es lateralizar y protuir la mandíbula. El músculo pterigoideo medial tiene su origen en la cara medial de la laminolateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, en la tuberosidad del maxilar, en la apófisis piramidal del hueso palatino. Su inserción es en la cara medial de la rama y ángulo de la mandíbula. A continuación, los músculos del cuello. Estos se clasifican en tres, los anteriores, laterales y posteriores. Este es un listado de todos los que vamos a ver. Los anteriores a su vez se subdividen en superficiales, que incluye el platisma, que se origina en la fascia que recubre las partes superiores del pectoral mayor y se inserta en la mandíbula y tejido subcutáneo. Su función es bajar la mandíbula.
El esternocleidomastoideo se origina en la parte superior de la cara anterior del manubrio del esternón, se inserta en la cara lateral de la apófisis mastoide en la línea nucal del hueso occipital. Su función es llevar la cabeza hacia el hombro del mismo lado y rotar la cabeza hacia el lado opuesto. Las siguientes subclasificaciones son los suprayoideos, que se caracterizan por estar por encima del hueso ioides. El primero de ellos es el digástrico, que tiene dos dientes, el anterior y el posterior. El anterior se origina en el borde inferior de la mandíbula y el posterior en el lado interno de la apófisis mastoides del hueso temporal. Se inserta en el tendón común sobre el hueso ioides y su función es bajar la mandíbula y elevar el ioides. El siguiente es el estiloioideo, que se origina en las caras traseras y laterales de la apófisis estiloide, se inserta en el cuerpo del ioides y ayuda a elevar el ioides impidiendo que el alimento reingrese a la boca. El milioideo se origina en la línea milioidea sobre la cara interna de la mandíbula, se inserta en el cuerpo del ioides y rafe mediano entre los músculos. Su función es levantar el piso de la boca, elevar el ioides y bajar la mandíbula. El genioideo se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Su función es elevar el ioides y bajar la mandíbula. La siguiente subclasificación son los infrayoideos, empezando con el homoyoideo. Se origina en el borde superior de la escápula, se inserta en el borde interior del cuerpo ioides y su función es bajar el hueso ioides. El esternoyoideo se origina en la cara posterior del esternón, extremo interno de la clavícula y ligamento esternoclavicular posterior. Se inserta en el borde inferior del ioides y su función es bajar el hueso ioides y la laringe. El esternotiroideo se origina en la cara posterior del esternón, se inserta en la línea oblicua al costado del cartílago tiroides y su función es bajar el cartílago tiroides. El tiroioideo se origina en la línea oblicua al costado del cartílago tiroides, se inserta en el borde inferior del cuerpo y astas mayores del ioides y su función es elevar el cartílago tiroides y bajar el hueso ioides. La siguiente subclasificación son los vertebrales, que son principalmente los rectos. El recto anterior de la cabeza se origina en la cara superior de la apófisis transversa del atlas, se inserta en la superficie inferior de la base del hueso occipital y su función es flexionar el cuello. El siguiente, el recto lateral de la cabeza, se origina en la cara superior de la apófisis transversa del atlas, se inserta debajo de la superficie de la apófisis yugular del hueso occipital y su función es inclinar la cabeza lateralmente. El largo de la cabeza se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversal de la tercera a la sexta vértebra cervical, se inserta en la porción basilar del hueso occipital y su función es flexionar el cuello y rotar la cabeza. El largo del cuello se origina en la parte superior desde la cara anterior de los cuerpos de las tres vértebras torácicas de C5 a C3, la intermedia de C5 a T3, la inferior de T1 a T3. Se inserta la parte superior en el tubérculo anterior de C1, la intermedia en el tubérculo de vértebras de C2 a C4 y la inferior del proceso transverso de vértebras de C5 a C6. Su función es flexionar y rotar ligeramente la columna cervical. Ahora, los laterales están los escalenos, brindando con el escaleno anterior, se originan los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de la tercera a la sexta vértebra cervical. Se inserta en el tubérculo del escaleno en el borde interno y la cara superior de la primera costilla y su función es elevar la primera y segunda costilla, doblar la columna espinal lateralmente. Los escalenos también tienen la función inspiratoria y el escaleno medio se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de C2 a C7 en las vértebras cervicales y su inserción es la cara superior de la segunda costilla. Su función es elevar la primera y la segunda costilla, que también va a doblar la columna espinal lateralmente. Finalmente, el escaleno posterior se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 2 o 3 vértebras cervicales más bajas de C5 a C7, se inserta en la cara externa de la segunda costilla, ocasionalmente se va a fusionar con el escaleno medio y su función es elevar la primera y la segunda costilla, doblar la columna espinal lateralmente. El trapecio es un músculo que tiene fibras ascendentes, descendentes y transversales. Se origina en el hueso occipital, en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de T1 a T12.
La inserción es en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la cara. La siguiente división son los posteriores con su subdivisión de superficiales. El primero de ellos es el trapecio, que tiene fibras ascendentes, descendentes y transversales. Se origina en el hueso occipital, en el ligamento nucal y la apófisis espinosas de T1 a T12. Se inserta en el tercio lateral de la clavícula. El acromion, su función es rotación, retracción, elevación y depresión de la escápula, elevar la clavícula, extender el cuello y estabilizar el hombro. El siguiente es el esplenio de la cabeza, que se origina en la mitad inferior del ligamento nucal y apófisis espinosa de C7 a T3. Se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal y occipital y su función es sostener la cabeza en posición erguida, llevar la cabeza directamente hacia atrás, a un lado y rotar levemente girando hacia el mismo lado. El esplenio del cuello se origina en la apófisis espinosa de T3 a T4, se inserta en la apófisis transversa de C1 a C3 y su función es sostener la cabeza en posición erguida. Lleva de los posteriores las siguientes subdivisiones: lados transverso-espinosos cervicales, que es el semiespinoso de la cabeza, que se origina en los procesos articulares de vértebras de C4 a C7 y de los procesos transversos de las vértebras de 1 a T6. Se inserta entre las líneas nucales superiores e inferiores del hueso occipital y su función es extender la columna llevando a la cabeza hacia atrás a un lado y rotarla hacia el lado opuesto. Está el semiespinoso del cuello, que se origina en las apófisis transversas de T1 a T6 y se inserta en las apófisis espinosas de C2 a C7. Su función es extender la columna vertebral, llevando la cabeza hacia atrás, a un lado y rotarla. La última subdivisión son los suboccipitales, que están debajo del hueso occipital, y el primero de ellos es el recto mayor de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa del axis de C2. Se inserta en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital y su función es extender y rotar la cabeza. El recto menor de la cabeza, que se origina en el tubérculo sobre el arco posterior del atlas y se inserta en la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital y la superficie entre este hueso y el foramen magno. Su función es extender la cabeza y el cuello. También tiene una función sensorial. El oblicuo mayor de la cabeza se origina en el vértice de la apófisis espinosa del axis, se inserta en la parte interior dorsal de la apófisis transversa del atlas y su función es rotar la cabeza y la primera vértebra cervical. El último de ellos es el oblicuo menor de la cabeza, que se origina en la cara superior de la apófisis transversa del atlas, se inserta en el hueso occipital entre las líneas locales superior e inferior y su función es extender la cabeza y flexionar hacia el lado ipsilateral. Los movimientos del cuello que tenemos es la flexión del cuello, la extensión del cuello, la flexión lateral del cuello, la rotación ipsilateral y finalmente la rotación contralateral. La laringe es una estructura anatómica compleja dinámica, la cual de dimensiones tiene una longitud de 42 milímetros, un diámetro de 41 milímetros y un diámetro antero-posterior de 26 milímetros. Este es un órgano impar y simétrico que se localiza en la parte media y anterior del cuello, por delante de la faringe, por debajo del hueso hioides y por arriba de la tráquea. Esta se proyecta sobre la columna vertebral y en los individuos masculinos esta corresponde a las 4 últimas vértebras cervicales, como aquí se puede observar. La estructura cartilaginosa del amazón de la laringe se divide en 3 cartílagos principales, siendo el cartílago tiroides el mayor y el que se conforma por cartílago hialino, que son estos de acá. Este cartílago funciona para sostener y proteger las cuerdas vocales, además ayuda a crear el sonido de la voz. Seguido de este está el cartílago cricoides, el cual también se forma por cartílago hialino y es el único soporte anular completo del esqueleto laríngeo y funciona para asistir a la respiración cuando los otros procesos fallan. El cartílago epiglótico es aquella placa de cartílago que constituye la parte interna del epiglotis. Esta está formada por un cartílago fibroelástico y se encarga de cubrir la entrada de la laringe, esto con el objetivo de que los alimentos no logren pasar a la tráquea ni a los pulmones. En la conformación de ligamentos y membranas, esta consiste en la membrana tiroidea, que es esta que se observa aquí. Como su nombre lo indica, se extiende del cartílago tiroides al hueso hioides, y la membrana cricotiroidea, que se extiende del cartílago cricoides al cartílago tiroides.
Y por último, el ligamento cricotraqueal, y este es el que une el cartílago cricoides con el primer anillo de la tráquea. Hablando de la musculatura de la laringe, estos se dividen por los músculos intrínsecos y extrínsecos. Enfocándonos en los músculos intrínsecos, estos se subdividen en aductores, que son aquellos que llevan hacia la línea medial la cuerda vocal, siendo esta la porción tiroepiglótica del músculo tiroaritenoideo, que es este que se observa aquí. Este se encuentra en la cara interna del cartílago tiroides. Ahora hablando de los músculos abductores, que son aquellos que lateralizan la cuerda vocal, tenemos al cricoaritenoideo posterior, el cual se ubica en la lámina del cartílago cricoides, que es este que se observa aquí. Ahora hablando de la fisiología, podemos decir que la laringe es muy importante en el aspecto de la fonación, debido a que ésta realiza la contracción de los músculos expiratorios, incluyendo el cierre glótico por aducción de cuerdas vocales. Igualmente, es muy útil para la conducción de aire a través de la vía aérea durante la inspiración y la expiración, y previene de aspiración de la vía aérea, inhibiendo de manera refleja de la respiración, cerrando el esfínter glótico. Y ahora centrándonos más en la laringe, esta inervación es dada por ramas del nervio vago, siendo la primera el nervio laríngeo superior, que es este que se observa aquí de color morado. Proseguiremos con la vascularización. Si comenzamos con las arterias, es importante recordar que del callado aórtico nacen tres ramas: el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Más adelante, a la altura del manubrio del esternón, el tronco brachiocefálico se convierte en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Dicho esto, desglosaremos cada una de estas arterias, empezando por las arterias subclavias. Se dividen en tres partes con respecto al músculo escaleno: medial, posterior y lateral. En relación con la cabeza y el cuello, la parte medial que nos interesa de las ramas subclavias es la rama vertebral, pues esta asciende a través de los forámenes transverso de C6 a C1 para entrar al foramen magno, que a su vez la parte posterior y lateral de las subclavias abren paso al tronco costocervical para dar origen a las arterias cervical profunda e intercostal suprema, tiroidea inferior y la rama dorsal de la escápula. Ahora bien, la carótida común asciende dentro de la vaina carotidia para después bifurcarse en arteria carótida externa e interna en el borde superior del cartílago tiroides. Durante esta bifurcación se encuentra el cuerpo carotidio, un quimiorreceptor que examina la presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono y el pH. Ahora bien, la carótida externa se divide en la faringe ascendente, en la transversa facial, en la maxilar, en la auricular posterior y en la temporal superficial. La arteria tiroidea superior irriga la tiroides, la laringe y los músculos infraoideos, mientras que la faringe ascendente irriga la faringe, el oído medio, las meninges y los músculos prevertebrales. La lingual irriga la lengua, la facial la cara, la occipital, el esternocleidomastoideo y hace anastomosis con el tronco costocervical mencionado anteriormente. La maxilar se divide en tres ramas: retromandibular, petrigoidea y petrigopalatina. Sin embargo, irriga la región infratemporal, la dura madre, la región nasal y la cavidad bucal. Por último, la temporal superficial irriga la cara, el temporal y el cuero cabelludo. De la arteria carótida interna se divide en sus dos ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Para esto, la arteria asciende para entrar al conducto carotidio y atravesar el foramen rasgado, bifurcándose en el famoso polígono de Willis. La arteria basilar es la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales. Su ramificación es la arteria cerebral posterior, encargada de aportar flujo sanguíneo al tronco encefálico y a las regiones posteriores. La arteria comunicante posterior permite la comunicación entre la carótida interna y la arteria cerebral posterior. La arteria comunicante anterior conecta a la arteria cerebral anterior derecha y a la arteria cerebral anterior izquierda. Por su contrario, la arteria cerebral anterior irrigan áreas sensomotoras y el órbito frontal. La arteria cerebral posterior surge a partir de la conexión entre la basilar y la arteria comunicante posterior. Irriga zonas inferiores y profundas de los lóbulos temporal y occipital. Las arterias cerebelosas contribuyen a irrigar el cerebelo, además de otras estructuras propias del tronco cefálico. Y por último, las arterias espinales aportan sangre a la médula. Conclusión: la circulación anterior consiste de las arterias carótidas internas, arterias cerebrales anteriores, arteria comunicante anterior y arterias cerebrales medias, mientras que la circulación posterior concluye en las arterias vertebrales, la basilar, las cerebrales posteriores y arterias comunicantes posteriores. El polígono de Willis protege la encefalodisquemia y eventos cerebrovasculares en caso de obstrucción o daño vascular. Y en conjunto se vería así.
Les hablaré de las venas de la cabeza. Empezamos con la vena yugular interna y del otro lado se encuentra la vena yugular externa, y de la parte posterior de la cabeza se puede encontrar la vena yugular externa posterior. Nos ponemos de manera central de la cabeza y podemos observar que la vena yugular interna se puede llegar a dividir en facial y submentoniana. Después, la vena yugular externa sube por atrás y se convierte en vena auricular posterior, que hasta el momento de subir se convierte en vena occipital. También la retromandibular viene derivada de la yugular interna al momento de subir y después se convierte en la temporal superficial. Al lado derecho se puede encontrar la vena frontal de la vena temporal superficial también. Y por debajo se puede encontrar la vena facial transversa. De manera frente se puede encontrar la vena supratronclear, vena frontal. Y por debajo la vena angular. Por debajo de esta vena baja y se convierte en la vena facial. Senos venosos cerebrales. Para empezar, suben por la vena yugular interna derecha. Y después, al primero que se encuentra sería el seno sigmoideo derecho, como se presenta por la región posterior de la cabeza. Después, de la manera arriba, se encuentra el seno sagital inferior. Del seno sagital inferior por detrás drena por el seno recto, que también aquí mismo se encuentra en la manera superior el seno sagital superior, que viene desde la región anterior hasta la región posterior de la cabeza. Y después también está el seno transverso por debajo del seno recto. Después el seno marginal derecho es el que se encuentra por debajo del plexo basilar, como se presenta en esta imagen. Y por debajo tenemos el os del cerebro. A continuación vamos a ver la neuroanatomía. Y nos vamos a enfocar principalmente en el sistema nervioso central, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y en el sistema nervioso periférico, en específico los pares craneales. Para empezar, el sistema nervioso está compuesto principalmente de neuronas y glía. Las neuronas están encargadas de recibir estímulos físicos y químicos, permitiendo la percepción de estímulos sensoriales, el aprendizaje, la memoria y el control de músculos y glándulas. Y este está dividido en central y periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo se va a subdividir en prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio y rombencéfalo cerebro posterior. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo está dividido en 4 lóbulos, que es el frontal, que se encarga de las funciones del habla y las actividades motoras, el parietal, que integra la información somatosensitiva para elaborar la percepción interna del cuerpo, el temporal, que se encarga de la recepción del lenguaje, y el occipital, que se encarga del procesamiento visual. Ahora, el diencéfalo es la porción central del encéfalo y está compuesto por el tálamo, hipotálamo y parte de la glándula hipófisis. El mesencéfalo se ubica entre el diencéfalo y el puente de Barolio, y este promueve los instintos de supervivencia, controla el dolor, los estados de ánimo, la respiración y reflejos auditivos y oculares. Por último, el rombencéfalo va a estar dividido en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo va a estar conformado por la protuberancia anular y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo va a estar compuesto principalmente por el bulbo raquídeo. Ahora, el sistema nervioso periférico va a estar conformado por los nervios espinales, que son 31, y los pares craneales, que es un total de 12. Los pares craneales se originan del tallo encefálico, que es el mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, y estos van a ir en orden del 1 al 4 del mesencéfalo, de 5 al 8 del puente de Barolio y del 9 al 12 del bulbo raquídeo. El nervio olfatorio es un nervio de tipo sensitivo que se va a encargar de la olfacción al inervar la mucosa olfatoria de la fosa nasal. El nervio óptico es un nervio sensitivo que se va a encargar de inervar la retina, permitiendo la visión. El nervio oculomotor es un nervio motor y visceral al inervar los músculos extrínsecos del ojo y los músculos esfínter de la pupila y ciliar. El nervio troclear es un nervio de tipo motor que va a inervar el músculo oblicuo superior. El nervio trigémino es un nervio tipo sensitivo que se divide en 3 ramas, oftálmico, maxilar y mandibular, y este está encargado de dar sensibilidad a la piel de la cara. El nervio abducens es un nervio de tipo motor que se va a encargar de inervar el músculo recto lateral del ojo. El nervio facial es un nervio tipo mixto que va a inervar principalmente los músculos de la expresión facial, la piel cabelluda, los 2 tercios posteriores de la lengua, las glándulas nasales y palatinas. El nervio vestibulo-coclear es un nervio sensitivo que se va a dividir en vestibular y coclear, y estos van a otorgar el equilibrio y la audición.
El nervio glosofaríngeo es un nervio tipo mixto que se va a encargar de inervar el músculo estilofaríngeo, la glándula parótida, el cuerpo carotidio y el tercio posterior de la lengua. El nervio vago es un nervio tipo mixto que se va a encargar de inervar la mayoría de los músculos viscerales, siendo alguno de estos los bronquios, la faringe, la laringe o el corazón. El nervio accesorio es un nervio de tipo motor que sale por el foramen magno e inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Y por último, el nervio hipogloso es un nervio de tipo motor que se encarga de inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del palato gloso. Muchas gracias por visualizar, estas son nuestras referencias.